Buen día, queridos estudiantes. Esperando que se encuentren todos muy bien en sus hogares, daremos inicio a la retroalimentación de nuestra evaluación formativa para séptimo básico. Su objetivo era comprender textos mitológicos, reconociendo en ellos las características de un héroe y sus ideas centrales. La evaluación estaba compuesto por dos textos. El texto número uno, que lleva por título Los héroes míticos. A continuación, haremos su lectura para luego analizar sus preguntas con sus correspondientes respuestas correctas. Los héroes míticos. La trama de los relatos de los héroes míticos gira alrededor de una estructura en la que un protagonista lleva una vida común hasta que recibe un llamado para cumplir una misión o le ocurre alguna circunstancia trágica que lo impulsa a salir de su vida corriente. Para superar esta situación, deberá atravesar varias etapas, durante las cuales mostrará sus condiciones a fin de cumplir con la tarea asignada. En este recorrido, muchas veces descubre en sí mismo poderes especiales que le serán imprescindibles para sortear las dificultades que se le van presentando. En estos relatos pueden aparecer dos tipos de hazaña: la física, que es la que se desarrolla en el campo de batalla o salvando la vida de una persona; la espiritual, que lo pone en contacto con valores y experiencias del humano, a partir de lo cual vuelve con un mensaje. En general, es posible reconocer tres etapas en el camino que emprende el héroe mítico: la partida, en la que recibe un llamado a abandonar su vida cotidiana y tomar un desafío de características excepcionales; la búsqueda, durante la cual deberá pasar una serie de pruebas y vencer a sus enemigos que representan al mal; y el regreso, donde volverá triunfante y recibirá el reconocimiento de su comunidad. Desde la Ilíada y la Odisea se han escrito y producido muchísimos libros y películas que presentan relatos mitológicos. Entre los últimos clásicos podemos citar La Guerra de las Galaxias, una serie de 6 episodios. Luke vive una vida común en el planeta Tatooine, sin saber que es hijo de un caballero Jedi. Recibe su llamado a la aventura a través de un robot que porta un holograma con un pedido de auxilio de la princesa Leia. El héroe se lanza a rescatarla, pero para cumplir su misión debe enfrentarse a tropas de Darth Vader y pasar por numerosas pruebas. Finalmente, sale con vida del mundo de las tinieblas. En los libros de la saga de Harry Potter, creado por J.K. Rowling, se mezcla lo mítico con la magia, la fantasía y el misterio. Potter es un chico común que recibe el llamado a través de una carta. Así descubre que tiene un don y va a una escuela de magia. En El Señor de los Anillos de Tolkien, el origen y la vida familiar de Frodo, el héroe de este relato, son comunes. Recibe la llamada de parte de Gandalf, el ayudante mágico, y es elegido por sus características morales. Frodo es sincero, generoso e ingenuo. Su misión es destruir el anillo de poder que su tío Bilbo obtuvo casualmente, ya que si Sauron se apropia de él, el poder del mal será absoluto. Los héroes tienen la particularidad de ser considerados como tales en su comunidad y como monstruos entre sus enemigos. En este sentido, un héroe es mucho más que su propia biografía. Un héroe es también los discursos en torno a su heroicidad, los relatos, los mitos, los misterios que en torno a él se van configurando. Vamos a la primera pregunta. La primera pregunta decía: ¿qué características tiene el héroe mítico? La alternativa correcta es la letra C. Tiene el imperativo de cumplir una misión extraordinaria. Para responder esta pregunta, debíamos de tener nuestra atención en el párrafo número uno, lo que aparece con rojo, que nos relata cómo estos héroes míticos llevan una vida común hasta que reciben un llamado para cumplir una misión o les ocurre alguna circunstancia trágica que los impulsa a salir de su vida corriente. Es decir, nos explican que ellos tienen la obligación de cumplir con una tarea o misión que se escapa de la normalidad a la vida cotidiana o corriente. Por lo tanto, debíamos
descartar el resto de las alternativas porque ninguna de ellas se explicitan en el texto o bien la información otorgada no sería coherente para poder inferir alguna de las otras alternativas. Vamos a la pregunta número 2. Dice, ¿cuál es el propósito del texto? La respuesta correcta es la letra B. Explicar las etapas de la vida del héroe mítico. La información que nos daba luces acerca de esta respuesta se encuentra contenida, en primer lugar, en el párrafo 1, en el fragmento que aparece de color azul y dice, para regresar, para superar esta situación, deberá atravesar varias etapas durante las cuales mostrará su condición a fin de cumplir con la tarea asignada. También la podíamos asociar en el párrafo 4 que comienza diciendo, en general, es posible reconocer tres etapas en el camino que emprende el héroe mítico. Ambos fragmentos me entregan información explícita acerca del propósito del texto. Vamos a la pregunta número 3. ¿Qué relación se establece entre el párrafo 4 y 5? La alternativa correcta es la letra A. El párrafo 4 describe las etapas que vive el héroe mítico y en el 5 se ejemplifica. Volvamos al párrafo 4. En el párrafo 4, que aparece de color café, se describen explícitamente las etapas por las cuales atraviesa el héroe mítico. Veamos, dice, la partida en la que recibe un llamado a abandonar su vida cotidiana y tomar un desafío de características excepcionales. La búsqueda, durante la cual deberá pasar una serie de pruebas y vencer a sus enemigos que representan el mal. Y el regreso, donde volverá triunfante y recibirá el reconocimiento de su comunidad. En el párrafo 5 comienza la ejemplificación de estas etapas en las cuales se demuestran a través de algunas películas. La primera de ellas que se cita es La Guerra de las Galaxias. Vamos a la pregunta número 4. Dice, ¿qué tipo de hazaña aparecen en los relatos míticos? La alternativa acertada es la letra B, físicas y espirituales. Esta respuesta la podemos encontrar de forma explícita en el párrafo 3. La información que nos entrega dice que en estos relatos pueden aparecer dos tipos de hazaña. La física, que es la que se desarrolla en el campo de batalla o salvando la vida de una persona, y la espiritual, que lo pone en contacto con valores y experiencias del humano, a partir de lo cual vuelve con un mensaje. Vamos a la respuesta a la pregunta número 5. Dice, el héroe mítico para su comunidad representa. Lo correcto es la alternativa letra B, el bien. Esta respuesta la podemos inferir a partir del párrafo 3, en el cual nos indican los tipos de hazañas que pueden realizar los héroes míticos, ya que en ese caso hay una hazaña física, puede luchar para perseguir el bien, salvando a una persona, una comunidad o un espiritual, en el cual regresa con un mensaje que conlleva un valor humano. Además, en el párrafo final, es decir, en el párrafo número 8, que aparece con azul, nos indica que ellos son considerados como héroes para su comunidad, lo que va ligado siempre al bien, y visto como monstruos para sus enemigos, que representarían el mal. Toda esta información nos aportaba para llegar a su respuesta. Vamos a la pregunta número 6. La alternativa correcta es la letra C. Decía, en el texto se dice que en el recorrido de las distintas etapas, el héroe, su respuesta es la C,
descubrir poderes extraordinarios, y la encontrábamos en el párrafo número 2. Volvamos al texto, al párrafo número 2. Aquí se explicita que en este recorrido muchas veces descubre en sí mismo poderes especiales que le serán imprescindibles para sortear las dificultades que se le van presentando. Avancemos con la pregunta número 7. La pregunta número 7 dice, el texto que acabas de leer es, la alternativa que debías seleccionar es la letra D, un artículo informativo, dada su estructura y contenido y propósito comunicativo, el cual cumple, ¿cierto?, la finalidad de explicar las etapas de la vida del héroe mítico, considerando además que difieren de la forma y en la estructura a los textos que pertenecen al género narrativo, como por ejemplo el cuento, un mito o una leyenda. Pregunta número 8. ¿Es posible encontrar cualidades de héroes en cada uno de nosotros? Debíamos reflexionar en torno al texto en general y a la unidad trabajada. Su respuesta es la alternativa letra B. Claramente, podemos encontrar cualidades heroicas en cada uno de nosotros cuando practicamos valores humanos como la solidaridad, la empatía, que buscan hacer el bien a otro, a un grupo de personas o a una comunidad. Muy bien, nos vamos ahora al texto número 2, que llevaba por título Teseo, Minotauro y Ariadna. Vamos a dar lectura. Reinaba en la isla de Creta un poderoso soberano, el rey Minos, cuya flota dominaba el Mediterráneo. Minos residía en un palacio ideado por el arquitecto Dédalo, y en su interior había un laberinto tan complejo que quien allí entrara no podría salir jamás. En sus galerías habitaba un feroz monstruo, el Minotauro, un ser con cuerpo humano y cabeza de toro. El hijo de Minos había sido asesinado en Atenas. Por ello, los atenienses debían pagarle un tributo. Este era muy doloroso, pues consistía en enviar a 7 jóvenes y 7 muchachas cada 9 años para ser devorados por el Minotauro. Teseo, hijo del rey Egeo, se ofreció a enfrentarse con el monstruo y derrotarlo para liberar a Atenas de aquel sacrificio, o morir en el intento. Cuando llegó el tiempo de enviar el tributo, acompañó a las víctimas. El barco partió con velas negras y Teseo prometió a su padre que las cambiaría por otras blancas si regresaba victorioso. Una vez en Creta, Ariadna, hija del rey Minos, se enamoró de Teseo y le ofreció su ayuda para vencer al Minotauro. Para ello, le entregó una espada mágica y un ovillo de hilo de su tejido y le recomendó que lo atara a la entrada del laberinto y lo fuera deshaciendo a medida que avanzara. En consecuencia, quedarían unidos y él podría luego encontrar la salida. Teseo mató al Minotauro, salió del laberinto y emprendió el regreso a su patria. El viaje fue accidentado. Una tormenta desvió el barco de su ruta. Cuando finalmente encontró el camino, Teseo, emocionado por el triunfo, olvidó la señal convenida con su padre y no izó las velas blancas. El viejo rey, creyendo que su hijo había muerto al distinguir el velamen negro, puso fin a su vida arrojándose al mar Egeo. Por eso, este lleva su nombre. Pregunta número 9. ¿Por qué los atenienses debían pagar tributo a Minos? Su respuesta la encontramos explícitamente en el párrafo 2. Aquí dice que el hijo de Minos había sido asesinado en Atenas. Por ello, los atenienses debían pagarle un tributo. Lo acertado era marcar la alternativa D, porque es el hijo de Minos el que había sido asesinado en Atenas. Vamos a la pregunta 10. ¿Cuál es el tema central, el tema principal? La alternativa B es la correcta, la hazaña de Teseo.
Para llegar a esto, debíamos centrarnos en las acciones que se concentran en el protagonista. En este caso, la narración de la gran hazaña que realiza al terminar con el Minotauro y lograr salir con vida. Debíamos focalizarnos en los párrafos 3, 4, 5 y 6. Avancemos con la pregunta número 11. Dice la oración: Teseo mató al Minotauro, salió del laberinto y emprendió el regreso a su patria. Las palabras destacadas son, la respuesta correcta es la alternativa C. Verbos. Mató, salió y emprendió son acciones que ejecuta el protagonista y que se encuentran expresadas en pretérito, es decir, en tiempo presente, en tiempo pasado. Avancemos. Pregunta número 12. Dice, ¿qué característica heroica puede distinguir en Teseo? Sin duda, destaca por su fuerza, puesto que el texto nos narra que el protagonista se enfrenta al monstruo y logra darle muerte. Por ello, podemos inferir que debió luchar y poner en práctica todas sus destrezas físicas. Pregunta 13. En la oración, Minos residía en un palacio ideado por el arquitecto Dédalo. La palabra destacada es sinónimo de. La alternativa correcta es letra A, moraba. Es decir, habitaba o vivía, que también son sinónimos de la palabra residía. Pregunta 14. Última. Conocer las historias de héroes en la literatura nos sirve para. La alternativa acertada es la letra B. Reconocer los valores y las virtudes que tienen estos héroes para aplicarlas en nuestras vidas consigna que está por sobre su utilidad como una mera entretención o aprender elementos a los que pertenece, por ejemplo, el género narrativo. Muy bien, estudiantes. Hemos llegado al final de nuestra retroalimentación. Espero que les sea muy útil para poder evaluar ustedes mismos los aprendizajes logrados durante la evaluación y la unidad. Hasta la próxima clase. Han hecho un excelente trabajo. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Chao, chao.